Muy buen día, chicos, ¿me escuchan? Me Buenos gustaría. días, sí se escucha. Buen día, señores. Eh, Espero que hayan tenido una linda semana. Vamos a comenzar con la clase de hoy y también siguiendo las mismas líneas de lo que hemos venido haciendo estas últimas clases, he invitado al señor Leonardo Guevara, quien es estudiante de doctorado que trabaja en mi grupo bajo mi supervisión. Leonardo es también candidato a doctor, tiene varias publicaciones, le ha ido muy bien en su carrera, de hecho, y en particular es mi alumno que más ha viajado y más proyectos ha ganado. Ha estado en Portugal ahora un buen tiempo, y digo un buen tiempo porque fue originalmente, ¿por cuánto tiempo, Leonardo? ¿2 meses, 3? Eh, 4 meses, pero me quedé 5 meses. 5 meses en cuarentena, pero bueno. Eh, También ha viajado y ha estado como 2 meses en Polonia, con una universidad, con un grupo con el que trabajamos mucho, que es la Poznań Technical University, una cosa así, University of Technology, de donde es Maciej, de hecho, la persona está con la que le he mandado a leer los artículos. Leonardo es el otro autor, que yo también les mandé a leer algunos artículos. Y, y ahora también ha ganado, aparte de tener una beca CONICYT, ha ganado la beca esta para viajar a hacer una estancia de investigación con otro grupo con el que trabajamos mucho, que es de la Carnegie Mellon University, con el doctor George Cantor, con el cual colaboramos ya hace varios años. Entonces, básicamente Leonardo se ganó todo proyecto que presentó, y le va muy bien en publicaciones, y yo le he pedido que dé el caso de estudio que van a ver hoy. Entonces, de la misma manera que al resto de los chicos, por favor, les pido también, yo sé que está de más, pero les pido respeto, háganle todas las preguntas que crean convenientes hacer, aprovechen que Leonardo está acá. Leonardo, tenés desde ahora hasta la 1 para tu exposición. ¿Mm? Ya. Chicos, siéntanse libres de preguntar, por favor, lo que necesiten a Leonardo. Eso, espero disfruten la charla que tiene preparado, estoy seguro que es muy buena, es sobre su tema de trabajo, y que en realidad también está alineado un poco a las guías que les he venido dando. Eso, Leonardo, todo tuyo. Ya, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Saludos con todos. No sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Hola, sí se ve bien. Sí, buenas. Ya, bueno, sí, tengo entendido que ustedes tienen la primera y la segunda guía relacionada con el tema que yo voy a presentarles, así que si es que les sirve lo que voy a seguir, presentarles, muy bien. Entonces, me pueden hacer cualquier pregunta, la que necesiten. Básicamente lo que voy a tratar hoy es el tema de estrategias de navegación con vehículos articulados para aplicaciones en la agricultura. Eso es lo que he venido trabajando durante mi doctorado. Y como dijo Fernando, trabajamos en esto con algunos grupos de investigación con los que he compartido, digamos, tiempo. Como dijo Fernando, viajé a Polonia porque con el investigador con el que más cerca trabajamos es el profesor Maciej, que creo que es una de las referencias que ustedes les envió en las guías, y que él desarrolló algunos controladores para este tipo de vehículos. Entonces, con él trabajamos muy de cerca. Estuve recientemente trabajando en Portugal, en un tema ya un poco más relacionado con las aplicaciones agrícolas y el uso de estos vehículos. Y eso, entonces, encontrados en alguna otra clase de aplicaciones, como las que podemos ver. Las personas que han podido viajar han podido ver que en los aeropuertos se encuentran esta clase de vehículos, como el que tenemos en la primera figura, que son vehículos con múltiples trailers, más de un trailer. Normalmente se utilizan para la carga de equipaje. La segunda figura no, pero en vehículos de carga de material también se ocupan remolques, y los típicos vehículos articulados, que este es un ejemplo muy específico en el que están ocupando 4 vagones articulados. Vehículos básicamente aportan la escalabilidad de la carga útil que tienen, pero eso también aporta una restricción en la maniobrabilidad de estos vehículos, ya que si alguno de ustedes alguna vez ha intentado conducir solo un tráiler de reversa, sabrá que es muy complicado hacer.
Debido a esto, ya desde hace varios años se ha venido implementando estrategias de automatización para vehículos para que estos puedan realizar estas tareas de control en reversa, sobre todo, de vehículos con uno o múltiples trailers, para que no sea una tarea tan laboriosa, digamos. Aún así, esto no es una tarea trivial y requiere un análisis de la cinemática y la dinámica de este tipo de vehículos. En especial, la dinámica es requerida en los casos en los que estamos trabajando a velocidades muy altas, en los que la inercia y el peso de los trailers va a influir bastante. Y en los casos en los que yo he trabajado, que es vehículos en la agricultura, no influye tanto, digamos, en este sentido el análisis de esto, ya que el vehículo en labores agrícolas no se mueve a una velocidad tan alta. Básicamente, en lo que nosotros hemos trabajado es en la navegación autónoma de estos vehículos, que la hemos dividido en estas 4 etapas. La primera etapa que toda navegación autónoma debe cumplir es la percepción y la localización, ya sea para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, cualquiera. Nosotros requerimos obtener la mejor posible estimación de la pose de nuestro vehículo. Y en este caso particular es un poco más complejo, digamos, porque es un vehículo que consta no solo de un cuerpo, es un sistema multicuerpo, así que necesitamos localizar tanto la posición del primer segmento vehicular, el tractor, como de cada uno de los segmentos vehiculares. No necesariamente toda la pose, solamente requerimos un ángulo, pero requerimos de varios cuerpos. Después de haber, digamos, solucionado este problema de la percepción, requerimos solucionar los problemas en la ejecución, que viene a ser básicamente el problema de control, el problema de evasión de obstáculos de manera reactiva y problemas de control robusto, que es la compensación a perturbaciones relacionadas con errores en las mediciones o la interacción con el suelo y las ruedas. Pasando a la parte de la ejecución, viene la estrategia de planeamiento tanto de rutas como de movimiento, el motion planning, en el que también se soluciona el problema de colisión como en la estrategia de control, pero en este caso es una solución más deliberativa, en la que optimizamos, digamos, la generación de las rutas y de las maniobras para evitar las colisiones. Y en una etapa mucho más alta, digamos, una etapa de planeación de alto nivel, estamos trabajando en la parte de la generación de rutas y la cooperación de múltiples vehículos con N-Trailers, que como pueden ver en la figura de abajo, que es un ejemplo de aplicación de este tipo de vehículos en operaciones de recolección de frutas. Se requiere no solo uno, sino varios de estos vehículos trabajando de cerca con trabajadores que están siempre recolectando la fruta y colocándola en recipientes dentro de los trailers. Entonces requiere una cooperación, una programación de las rutas, una programación del tiempo en el que los vehículos deben moverse desde el punto de acopio, digamos, donde están todos estos bins con las frutas, hasta el lugar donde están ayudando a la recolección de la fruta. En el ejemplo de la derecha tenemos también un ejemplo de coordinación en un caso específico de uso de esta clase de vehículos en los que el proceso es completamente automático. En este caso, la recolección de grano, normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos se ocupan estos vehículos autónomos para la recolección que no requieren ninguna, digamos, interacción manual, como en el caso de la recolección de fruta que teníamos acá. En el caso de la derecha, es un poco más fácil, digamos, la programación del decision making porque es un proceso completamente automático. Y en el caso de la izquierda, que es en el que nosotros nos enfocamos, de la fruta, es un poco más complicado porque requerimos es mucho más estocástica la naturaleza, ya que dependemos del comportamiento de las personas. Y el ejemplo de la derecha de la parte de abajo es un ejemplo de la problemática en la maniobrabilidad de este tipo de vehículos en los ambientes de operación en la agricultura, ya que estos vehículos normalmente deben moverse en forma de S, en trayectoria en forma de S para cambiar de un track a otro track. Pero estos tienen limitación en el espacio de maniobrabilidad, así que hay que proponer estrategias tanto de control como de planeación para evitar que los trailers colisionen con alguna parte de los árboles que están justamente en la parte externa de cada uno de los giros. Como background,
podemos comenzar hablando sobre el tipo de vehículos N-trailers que podemos encontrar, que según la literatura, básicamente la principal clasificación depende del tipo de juntura que tenemos, el hitching. Nosotros tenemos aquí un esquema que ejemplifica un tráiler con un sistema de N-trailers con 3 trailers. Cada uno de ellos está conectado de diferente manera al tractor. Entonces, por ejemplo, en la primera conexión, que tiene un color azul, el primer tráiler está conectado con un offset positivo. Este L sub H representa el offset que es la distancia de separación entre el punto de conexión y el punto medio del eje de las ruedas del segmento anterior. Entonces, este es un ejemplo de conexión con un offset positivo. En el segundo ejemplo tenemos un ejemplo de conexión con un offset negativo, porque el punto de conexión está en la parte interna del tráiler. Y el ejemplo en verde es un ejemplo de conexión en el eje. Entonces, dependiendo de qué manera está conectado cada uno de los trailers, nosotros podemos clasificar al trailer con el que estamos trabajando en 3 diferentes tipos, según la literatura. El primer tipo, M, en este caso de la notación, es el número de conexiones fuera de eje que tenemos, ya sean positivas o negativas, y el N es el número de trailers. Entonces, dependiendo de la relación entre estas 2 magnitudes, nosotros podemos tener. Si es que no existe ninguna conexión fuera de eje, se denomina vehículo estándar. Estas son las siglas de la notación estándar en trailer. Si es que no tenemos ninguna conexión fuera del eje. Si es que tenemos alguna conexión fuera del eje, se denominan trailers generalizados, generalized end trailers. Y si es que todas las conexiones son fuera del eje, estos se denominan no estándar, non-standard end trailers. Entonces, nosotros básicamente nos hemos enfocado en los que están encerrados en rojo, los generalizados y los no estándar, ya que son los más comunes en aplicaciones agrícolas. Los estándar no son tan típicos en este caso, pero a su vez son en los que más pueden encontrar en la literatura. Las soluciones tanto de maniobrabilidad, de planning, de control, están enfocados básicamente en su mayoría, el 90%, en solucionar problemas con este tipo de vehículos, quizás por su facilidad o por el tipo de aplicación en las que fueron centrados, pero casi no hay muchas aplicaciones soluciones para los vehículos generalizados y no estándar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros modelar a este tipo de vehículos en la parte cinemática? Nosotros podemos asumir que cada uno de los segmentos vehiculares se comporta como un vehículo separado tipo uniciclo, con locomoción tipo uniciclo. Entonces, según este esquema, que ya es un esquema generalizado que ya tiene N trailers, nosotros tenemos un primer tractor con locomoción tipo uniciclo, la típica, en el que las entradas y velocidades que posee son velocidad lineal y angular, con B y W, y el subíndice representa el número de segmento con el que estamos trabajando. El tractor tiene el subíndice 0, mientras que el último tractor tiene el subíndice N. Entonces, cada uno de los vehículos, de los segmentos vehiculares, posee las mismas características. Se le puede definir por su postura, por su pose, perdón, las coordenadas X y Y en el frame global y las velocidades lineal angular de cada uno de ellos. Y la orientación, perdón. Entonces, como cualquier modelo básico de un vehículo uniciclo, nosotros podemos expresar en ecuaciones diferenciales como orientación y pose, las derivadas de estas 3 variables de estado, y al momento de nosotros conectar los vehículos para que sea un sistema multicuerpo, debemos agregar esta nueva variable de estado, digamos, que es un cambio de variable básicamente, que es el beta. El beta representa el ángulo de interconexión entre 2 ejes o el ángulo de juntura, que es un ángulo local, ya no es un ángulo como el tita, que es un ángulo global. Este es un local, que es la diferencia entre 2 orientaciones, entre 2 ángulos seguidos, digamos, vecinos. Tita sub I menos 1 menos tita sub I. Entonces, nosotros, utilizando la notación de vehículos uniciclo, podemos definir, digamos, el vector de configuración o el vector de estado de un tipo de vehículo en tráiler como la combinación de la pose del vehículo elegido como vehículo guía, que normalmente es el último vehículo y por eso en este vector se le coloca el N,
la postura, perdón, de este vehículo guía, más el conjunto de ángulos de juntura de toda la cadena vehicular. Entonces, al final nosotros vamos a poder definir la configuración de este tipo de vehículos con n más 3 estados. 3 que tienen relación con la postura y otros n que tienen relación con la orientación o con la forma del shape, en realidad en inglés el shape de la cadena vehicular. Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos las velocidades de cada uno de los segmentos con respecto al anterior? Eso se lo puede realizar por medio de una matriz de transformación en la que, para nosotros, en esta parte aquí, en la que nosotros, partiendo de la velocidad, las velocidades lineal y angular del primer segmento, del segmento 0, multiplicamos por una matriz J de transformación hasta el número de segmentos que tengamos, esto puede ser escalable, n, y nosotros podemos encontrar la velocidad de cualquier otro segmento. Entonces, este tipo de transformación nos sirve justamente para derivar los controladores de este tipo de vehículos, siempre y cuando se cumpla con una condición muy importante, que es la de acá abajo. Si es que esta matriz de transformación es invertible para un L sub h diferente de 0. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, como les dije al inicio, no es trivial el control de este tipo de vehículos y en especial de vehículos que tienen una combinación entre conexiones fuera de eje y dentro del eje. Por eso en la literatura normalmente ellos ocupan un tipo básico de configuración, no la mezcla entre los dos. Cuando nosotros mezclamos, la manera de modelar es muy distinta y cuando queremos derivar el controlador vamos a tener una singularidad, ya que si es que nosotros queremos invertir esta matriz J de aquí, teniendo un L sub h igual a 0, esta matriz va a tener una singularidad. Y no podríamos derivar de esa manera, digamos, el controlador. Para resolver ese problema existen aproximaciones que ya vamos a ver más adelante y poder controlar tanto trailers no estándar, estándar y generalizados. Ahora, digamos, las propiedades básicas que nos interesan acerca de este tipo de vehículos es que son sistemas altamente no lineales. Como vimos, son sistemas como cualquier vehículo que tiene no linealidades, pero este es escalable dependiendo del número de vehículos, es mucho más no lineal. Son sistemas denominados underactuated. Esto es porque solo podemos controlar, en este tipo básico de vehículos, solo podemos controlar las velocidades del primer segmento. El tractor es el único segmento robótico de la cadena vehicular y las conexiones entre trailers son pasivas. Existen, sí, variaciones de este tipo de vehículos en los que nosotros podemos ya sea variar la dirección de las ruedas de los trailers o ya sea variar de manera lineal la conexión entre cada uno de los trailers. Pero este tipo de sistemas todavía, digamos, no es tan comercial y no es muy escalable, digamos. Esto puede servir para vehículos con 1 hasta 2 trailers. Las restricciones no holonómicas involucradas igual son escalables, al igual que la no linealidad, dependen del número de conexiones. Y aparecen dos características especiales de este tipo de vehículos, que es el efecto off-track y el efecto jackknife. Y tenemos ahí dos ilustraciones de lo que quiere decir cada uno de ellos. Por ejemplo, en la parte de la derecha, el efecto jackknife es cuando nosotros estamos intentando, digamos, conducir en reversa y el ángulo que formamos del tráiler, el ángulo que forma el tráiler respecto a nuestro ángulo de orientación del vehículo principal, genera un ángulo mayor a 90 grados, se genera este efecto que provoca un descontrol en la conducción y no podemos salir de ahí. El otro, y este es un problema que se genera partiendo desde el caso con un tráiler. Es mucho más complicado resolver este problema cuando trabajamos con más de un tráiler. Ahora, el problema del off-track es un problema que hemos estado analizando igual y es básicamente debido a la naturaleza pasiva de las interconexiones entre los trailers, que nosotros no podemos evitar que el camino que sigue el punto central del eje del tráiler no sea el mismo que sigue el punto central del eje del tractor. Y así sucesivamente, cualquiera de los trailers va a seguir diferentes caminos. Este es un problema en estas circunstancias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando algún giro
y nos encontramos que en una esquina tenemos algún objeto, una infraestructura, en el caso de la agricultura tenemos árboles, que no podemos topar. O sea, nosotros podemos solucionarlo ya sea con estrategias reactivas, que es el control ante la colisión, o realizando una planeación de antemano en la que la trayectoria evite colisionar. Esto puede resolver el problema ya únicamente en los casos en los que el objeto es estático y nosotros lo conocíamos de antemano, pero para problemas en los que este objeto es móvil y nosotros no lo conocíamos es mucho más complicado. Ahora, este de aquí es básicamente el esquema generalizado de cómo controlar este tipo de vehículos, que fue originalmente propuesto por el profesor Mackey. Y ahí pueden encontrar dos importantes referencias para mayor información. Básicamente este es un esquema en cascada que consta de dos lazos de control, sí. El lazo externo, el lazo en rojo, es básicamente un lazo normal de control que puede solucionar varios problemas al mismo tiempo, digamos. Ya que este es un esquema modular, nosotros podemos modificar en este Outer Loop Controller. Este puede ser, nosotros podemos utilizar leyes de control propuestas por diferentes autores, siempre y cuando ellos hayan demostrado que estas leyes de control convergen. Nosotros podemos ocuparlas aquí y también si es que estas cumplen con los requisitos del tractor, porque puede ser que el tractor tenga locomoción tipo uniciclo, como puede ser que el tractor tenga locomoción tipo... en este caso, por ejemplo, en estas imágenes, en este video que podemos ver aquí, el tractor es tipo uniciclo, así que cualquier ley de control que funcione para este tipo de vehículos puede ser ocupada aquí, ya que este lazo de control lo que hace es realimenta la postura del último tráiler para hacer un tracking o una regulación del set point o un path following de esta posición. Una vez que este controlador ha funcionado, lo que hace es entregarnos las velocidades deseadas que debe tener ese último tráiler, pero como ya les dije, el último elemento activo en este sistema es el tractor, así que ¿qué hay que hacer para poder esa magnitud de velocidades al último tráiler? Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar este bloque, este inner loop block, que ocupando la realimentación de los ángulos de juntura, mapea la velocidad del último tráiler hasta el tractor. De esa manera, teniendo velocidad deseada del último tráiler, nosotros obtenemos la velocidad deseada del tractor para obtener esa velocidad deseada. Entonces, este es un esquema en cascada que requiere tanto la realimentación de la pose del último tráiler como la de la orientación de todos los trailers y el tractor. Entonces, algo importante destacar sobre esto, este esquema puede ser utilizado no solamente para el control de vehículos en reversa, ocupando el último tráiler como punto de control, como podemos ver en estos dos ejemplos. El primer ejemplo es resuelve el problema de regulación de set point, en el que tenemos una posición inicial y un goal. Dependiente de cómo sea que se mueva, la posición final debe terminar de esa manera, vertical. En el caso de abajo tenemos un problema de seguimiento de trayectoria en el que ya parametrizamos, digamos, el problema en el tiempo y requerimos seguir el punto en verde, no sé si pueden verlo, de cierta manera, con cierta orientación. Entonces, independiente de la tarea de control, nosotros podemos ocupar este esquema tipo dependiendo a nuestra libertad. Y no necesariamente de esta manera, siguiéndolo en reversa, ocupando el último tráiler como el punto de control. En ciertos casos nosotros podemos ocupar ya sea o el primer segmento, o sea, el tractor como el punto de control, o algo denominado el Virtual Guidance Point, que es un concepto que también presentó el profesor Mackey. Y es muy interesante, ya que para eliminar, digamos, este problema que es el off-track, por ejemplo, en este caso de la izquierda, en este video, nosotros podemos ver que en gris tenemos una línea segmentada que es el camino que sigue el primer segmento. Pero podemos notar que el camino que sigue cada uno de los otros segmentos no es el mismo. Y tenemos limitado, digamos, en rojo el rango, ¿qué se dice? El espacio en el que nosotros podríamos maniobrar evitando colisiones. En este caso,
en el primer giro y en el segundo giro podemos ver que el segundo y el tercer tráiler salen de ese camino, de esa cota. Entonces nosotros no estamos asegurando un camino libre de colisión. En cambio, ocupando la propuesta que tiene el profesor Machey, nosotros podemos minimizar el off-track manteniéndonos siempre dentro de esta cota. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? Nosotros podemos ver aquí con un punto en rojo cuál es el punto de control que ha decidido él utilizar en este caso. En este caso, decidió utilizar el primer tractor como punto de control. Eso quiere decir que no nos interesa cómo se están moviendo los trailers atrás de ese punto. En cambio, si es que vemos el caso de la derecha, ese punto rojo no se encuentra ni en el primer tractor ni en los trailers. Es un punto que se está moviendo dependiendo de cómo se mueve el shape de la cadena vehicular. Logras calcular ese punto. Es básicamente un promedio pesado entre las posturas de cada uno de los segmentos vehiculares, que está expresado en esta ecuación de aquí arriba. Esta es la definición del Virtual Guidance Point, que es la sumatoria desde el I igual a 0 hasta el N. Eso quiere decir que incluye el tractor hasta el último tráiler, de la postura de cada uno de ellos multiplicada por un peso. Este peso es muy importante, ya que dependiendo de eso le estamos diciendo, quiero que el guidance point esté mucho más cerca que el tractor o esté mucho más cerca del último trailer. Siempre y cuando nosotros mantengamos una restricción, que es esta que tenemos acá, que la sumatoria de todos los pesos debe ser igual a 1. Esto es importante también, porque si es que nosotros calculamos mal el guidance point, lo colocamos en una ubicación que no cumple con estas condiciones, el sistema pierde el control, se vuelve inestable. Entonces, nosotros en algunos de los trabajos que ya hemos publicado hemos ocupado este esquema de control utilizando el Virtual Guidance Point para reducir los riesgos de colisión en los ambientes agrícolas. Primero, ¿cómo resolvimos el problema de percepción y localización? Aquí tenemos un video de la plataforma que nosotros ocupamos para realizar los experimentos en campo, digamos. En la parte de arriba tenemos, en la terraza justamente de la facultad, algunas pruebas que hicimos para obtener algunos datos de un LiDAR que está ubicado en un robot de tipo skid steer, que es básicamente un uniciclo. Colocamos un LiDAR 2D que está siempre apuntando a la parte frontal del tráiler conectado. Entre el tráiler le ubicamos un cilindro para de esa manera poder ocluir el haz de luz que tiene el láser y así poder encontrar las orientaciones de los dos ejes de las ruedas que tiene este tráiler, porque este tráiler, a diferencia de los esquemas ilustrativos que habíamos visto, es un tráiler que se denomina full tráiler, porque es la unión de dos tráilers de tipo uniciclo. El primer tráiler tiene una conexión fuera de eje, mientras que el segundo tráiler tiene una conexión dentro de eje. Y estos dos tráilers comparten un cuerpo. Este cuerpo tiene la misma orientación porque está pegado, es fijo al eje del segundo tráiler, mientras que el eje del primer tráiler es libre. Entonces, utilizando esta metodología de utilizar un LiDAR, una nube de puntos, para estimar la orientación del tráiler, digamos, es algo compleja la manera en la que el ángulo del primer tráiler, ya que está escondido. Si es que no colocamos el cilindro que ocluye el haz de luz, es un poco más complicado resolver este problema, pero existen trabajos que lo realizan y aquí les dejo la referencia de uno de ellos, y dentro de este también hay más referencias, en los que ellos resuelven este problema sin ocupar el cilindro. Ellos solo ocupan la nube de puntos que está siempre rebotando con el cuerpo y de alguna manera encuentran las esquinas en las que está rebotando, digamos, las esquinas en las que rebota los haces. En la parte de abajo nosotros vemos la nube de puntos que se está generando dividida en clústeres. En azul están los puntos que representan el cilindro donde están rebotando, y en magenta se encuentran los principales puntos que representan el cuerpo del tráiler donde están rebotando. La línea en verde es una estimación que nosotros hemos realizado del ángulo de orientación del cuerpo.
no está graficado la orientación del cilindro, porque en realidad esa es una estimación, pero la más complicada es la estimación del cuerpo del cilindro. Entonces tenemos ahí la estimación en un ángulo referido al eje local del vehículo. Entonces, algo complicado, digamos, de esta estimación es, lo podemos ver al inicio de la animación, en la que tenemos unos puntos que se están moviendo cerca de la nube de puntos. Esos representan el cuerpo, las piernas de las personas que estaban trabajando cerca del vehículo, que deben ser rechazadas de la estimación, no deben ser consideradas como parte de la nube de puntos del cuerpo. Eso es algo que ustedes deben realizar en su segunda guía, me parece, ¿sí? Deben solucionar este problema de la robustez, digamos, de la estimación. No deben considerar puntos que no formen parte, ya sea o del cilindro o del cuerpo. Entonces, ustedes deben hallar la manera de robustificar la estimación, que esta línea, como ven ahí, esta pendiente sea ruidosa, y evitando que puntos externos al cilindro o al cuerpo del robot aparezcan en la estimación. Una vez solucionado el problema de la localización y la estimación, nosotros propusimos este primer esquema de control, que fue presentado en una conferencia en Polonia justamente, en lo que ocupamos el esquema de Virtual Guidance Point, añadiendo ciertos bloques para solucionar el problema de colisión y para solucionar el problema de colisión entre segmentos vehiculares e infraestructura externa. Este esquema básicamente consta de los mismos bloques principales del esquema propuesto por el profesor Maciej, que es el outer loop, el inner loop, o sea, este de aquí se encarga del control de la postura del último segmento. Este es el control del shape de toda la cadena vehicular. Aquí agregamos este Intermediate Transformation Block, que es la transformación de velocidades de un vehículo tipo uniciclo a velocidades de tipo car-like, porque en este caso estamos ocupando un tractor tipo car-like. Después de este bloque tenemos un bloque que denominamos Scaling Block, que se encarga de satisfacer las restricciones de maniobrabilidad del tractor, ya que cuando trabajamos con un vehículo tipo car-like, tenemos un límite de giro permitido, y el hecho de nosotros no poder, digamos, girar de la manera adecuada va a provocar dos cosas: el daño al vehículo del tractor y también posibles colisiones entre segmentos, como está esquematizado aquí. Si es que nosotros requerimos girar con un radio de curvatura muy pequeño, nosotros podemos generar este tipo de colisiones entre las esquinas de dos trailers. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros hemos añadido este scaling block, y además hemos añadido un esquema de cálculo de campos potenciales artificiales para la evasión de obstáculos desconocidos. Nosotros hemos asignado una clasificación entre dos tipos de obstáculos en este problema: los obstáculos reales, digamos, y desconocidos, y los virtuales y que ya conocíamos a priori. En este esquema en verde tenemos los que conocíamos a priori, que básicamente es la distribución de los árboles en el campo, en los que consideramos que el último árbol antes de girar es un obstáculo que debemos evadir. Así que este genera uno de estos campos potenciales, que está en verde. Y además los obstáculos normales, que son desconocidos y pueden ser móviles, que generan un campo potencial en color azul. Estos campos potenciales, para ser definidos, requieren dos parámetros, que son el radio interior y el radio superior, que son estos R minúscula y R mayúscula. La evasión va a comenzar cuando nosotros estemos dentro de uno de estos rangos, entre R minúscula y R mayúscula. Y dependiendo del número de trailers con los que nosotros estemos trabajando, hemos propuesto esta manera de sintonizar, digamos, el rango de evasión de estos campos potenciales, que es una propuesta de sintonización que nosotros propusimos en este paper. ¿Cómo nosotros calculamos estos campos potenciales? Que es una estrategia clásica, que nosotros la acoplamos a este problema de un vehículo de múltiples cuerpos. Normalmente, cuando uno trabaja con un solo cuerpo, si es que solo observamos el tractor aquí,
nosotros lo que hacemos es, al ingresar dentro del área de colisión, generamos un vector artificial que representa una fuerza de repulsión respecto al objeto que estamos intentando evadir. Esta fuerza de colisión lo que hace es provocar que el tracking, el error de tracking, que normalmente era este vector en negro, cambie su dirección y ahora sea el vector en azul. Ahora, eso es fácil cuando estamos trabajando en un vehículo con un solo segmento. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con vehículos con múltiples cuerpos? Lo que nosotros propusimos aquí es calcular estas fuerzas de repulsión para cada uno de los segmentos y asignarles dependiendo del peso de este vector W que nosotros utilizamos en la metodología de Virtual Guidance Point. Nosotros le vamos a asignar una prioridad a estos vectores. Entonces, después de un estudio que hicimos de estadístico, consideramos que siempre el tractor debe tener al menos el 80% de la prioridad en esta evasión. Entonces, el peso del tractor suele ser 0.8 y el resto de pesos están distribuidos en los trailers y la sumatoria de ellos es 0.2. Entonces, normalmente la fuerza de evasión del primer tractor es mucho mayor que la fuerza de evasión de los otros trailers. Y al final nosotros lo que hacemos para encontrar la fuerza de repulsión resultante es la sumatoria de las derivadas de estas fuerzas de repulsión. Y así obtenemos este vector en azul, que es el vector de error modificado. Ya, ahora, ¿de qué se trata esta parte del bloque de escalamiento de las velocidades de entrada del tractor? Nosotros lo dividimos en las restricciones físicas, que son las reales que existen en este tipo de vehículos car-like, que son la velocidad máxima a la que puede girar las ruedas y el steering máximo que permite este vehículo. Estas dos restricciones son tomadas en cuenta en esta estrategia de escalamiento, que básicamente es U asterisco, quiere decir el vector de velocidades escalado, que son las velocidades que ya teníamos antes, el steering y la velocidad lineal, divididas para factores de escalamiento. Estos S sub beta. S sub beta y S sub B, perdón. Estos factores de escalamiento dependen de un conjunto de otros valores en los cuales incluimos el S sub 1, S sub 2, que están explicados en esta parte de acá, que son restricciones virtuales a partir de un ángulo beta máximo virtual. Este ángulo beta máximo virtual puede ser sintonizado por el usuario dependiendo de esta ecuación, en la que nosotros permitimos que los trailers puedan, que permitimos que el ángulo entre trailers pueda suceder, digamos. Si es que el ángulo entre trailers es superior al valor que nosotros admitimos, este esquema de escalamiento va a compensar, digamos, esta velocidad y va a reducir la magnitud de esa velocidad sin cambiar la curvatura de la relación entre velocidad lineal y el steering del vehículo. Este de aquí es los primeros resultados que tuvimos con esta propuesta. Los resultados fueron obtenidos al implementarlo en BREP, en el simulador. En este video tenemos graficando los errores tanto de tracking, el steering del robot, el steering escalado en rojo, la velocidad lineal, la velocidad escalada, y no todos los ángulos son graficados, solamente graficamos el beta 1, 5 y el 10, ya que aquí tenemos 10 trailers, aunque se vean 5 vagones, son de estos trailers, full trailers, que tienen en realidad 10 ejes. Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros quisimos ilustrar es 4 diferentes situaciones, en 4 diferentes giros. En el primer giro, nosotros propusimos hacer un giro con un radio de curvatura muy limitado para probar si es que el bloque de escalamiento está funcionando o no. Entonces, en estos resultados, en este screenshot, lo que nosotros podemos ver es 2 diferentes caminos, en azul y en rojo. El camino en rojo es cuando estamos utilizando completamente toda la propuesta que incluía el bloque de escalamiento, y en cambio el camino en azul es el resultado de no incluir el bloque de escalamiento.
Entonces, ¿qué pasa si es que no incluimos el bloque de escalamiento? Lo que sucede es que los caminos generados por los últimos trailers al momento de realizar un giro tan crítico como este van a provocar una colisión entre vehículos que se podría ver en este video, pero este video solo muestra el camino en rojo. Muestra el camino utilizando ya toda la propuesta. Ahora, ¿qué pasa en el segundo giro? En este segundo giro nosotros desactivamos el obstáculo virtual, así que nada nos impide que podamos colisionar con el árbol que está ubicado en el primer giro. Entonces, como vamos a ver, nada nos dijo que evitemos ese árbol, así que estamos colisionando aquí. Estamos moviéndonos encima de ese árbol, ya que nadie nos evitó. En el tercer giro ya activamos la colisión, anticolisión, definiendo el último árbol como un obstáculo virtual. Y antes de iniciar el siguiente giro, activamos todo el sistema, ocupando también los obstáculos desconocidos que son los reales, evitando así la colisión. Esta fue la primera propuesta que hicimos dentro de la etapa de control. Después nosotros propusimos seguir utilizando el esquema de Virtual Guidance Point, pero esta vez no mantener los pesos en el vector W fijo, sino analizar qué pasa si es que nosotros variamos estos pesos. ¿Qué pasa si es que, dependiendo de la situación, dependiendo de la curva trayectoria, nosotros decidamos variar estos pesos? Esto propusimos y es un trabajo que lo hemos ya enviado a una revista, la Computers and Electronics in Agriculture, y está en Minor Revisions en este momento. Básicamente lo que hicimos aquí fue un estudio de Monte Carlo, variando pesos aleatoriamente, siempre manteniendo claro que la sumatoria de estos pesos debe ser igual a 1. Y lo que obtuvimos fue digamos, guías para saber, dependiendo de en qué caso nosotros deberíamos utilizar tal combinación de pesos y tal combinación. Y nosotros pudimos dividirlo, o digamos, encontrar esta tabla de aquí, esta tabla que dice Sector Width Factors, en la que dividimos en 2 escenarios. Escenarios de giro y escenarios de realineación. El giro se refiere a la combinación de pesos que deberíamos tener el momento de iniciar un giro, como los que habíamos visto antes en los escenarios agrícolas. Antes de iniciar este giro, nosotros deberíamos ocupar una combinación de pesos dictada por esta tabla. Y en el caso de realineación se refiere a, antes de terminar el giro, antes de completar el giro y entrar al siguiente track, ¿qué combinación de pesos nosotros deberíamos tener para minimizar algún costo? Que en este caso nosotros analizamos 3 costos que ya vamos a ver. Ahora, cuando ya nosotros obtuvimos este análisis dividiendo, digamos, las cadenas vehiculares en 4 sectores, nosotros podemos verlo de esta manera. Si nosotros graficamos, esto no está a escala, si nosotros graficamos a un vehículo con 3 trailers, n igual a 3, en esta primera fila, nosotros podemos dividir en un eje virtual X y Y a este sistema en 4 sectores. El sector 0, que siempre va a incluir el tractor, el sector 1, 2 y 3. Esto es digamos, una metodología similar a los que ya han trabajado con sistemas de lógica difusa o sistemas expertos. Estos son como funciones de membresía, en las que nosotros vamos a asignar una prioridad, digamos, a los puntos dentro de estas regiones. En el caso de n igual a 3, nosotros solo tenemos un tráiler en cada uno de los sectores. ¿Qué pasa si es que nosotros incluimos n igual a 4? El primer tráiler en este caso está en el sector 1 y no hay más trailers. En el caso del segundo y del tercer tráiler, en este caso ya tenemos más de 2 trailers en el mismo sector, así que hay que asignarles prioridades dependiendo del valor en el que cortan estas curvas rojas, que son las funciones de membresía. Y en el caso del último tráiler, igual, únicamente está ese tráiler en el sector 3. ¿Qué pasa con n igual a 5? En este caso, el primero y el segundo tráiler están dentro del sector 1, que tienen diferentes prioridades. El tráiler 3 está solo en el sector 2 y los últimos 2 tráilers están en el sector 3 con diferentes prioridades. Ahora, estas prioridades de aquí
digamos, el valor máximo de estas funciones de membresía está dado por estos W mayúsculas, que son justamente los valores que nosotros descubrimos al hacer el análisis estadístico en el estudio previo. Entonces, a partir de cómo nosotros utilicemos estos Ws, nosotros vamos a darles valores de prioridad a los pesos de los trailers. Una vez que nosotros ya asignamos, dependiendo de nuestro caso, ya sea n igual a 3, n igual a 4 o hasta n igual a 10, que fue lo que probamos, nosotros ya podemos, de una manera heurística, poder determinar cuáles son los pesos necesarios o requeridos para un diferente caso, ya sea para el giro o para la realineación. Entonces, nosotros ocupamos este esquema de aquí, que otra vez, básicamente es el outer loop, el inner loop, que porque en este caso seguíamos utilizando vehículos tipo car-like. Perdón, el intermediate transformation block es el que ocupa eso. El scaling block, este virtual guidance calculation, que es en el que todo el tiempo está calculando, dependiendo de los pesos que nosotros le hayamos dado, el virtual guidance point. Y este weight selection, que es una propuesta de scheduling, se llama parámetro scheduling, que es un bloque que de manera online está variando las combinaciones de los pesos desde el peso óptimo para realizar la propuesta de giro hasta el peso óptimo para realizar la propuesta de realineación. Entonces, este weight selection lo que hace es eso, buscar la manera en la que se switchen las combinaciones del vector W sin que eso tenga una influencia negativa en el performance del control del sistema de enlace cerrado. Ahora, ¿cómo logramos eso? Entonces, ya que al momento de nosotros estar, digamos, modificando algo dentro del sistema de lazo cerrado, estamos afectando de cierta manera su performance. Para reducir ese efecto negativo, nosotros hicimos un análisis de la velocidad y los pasos en los que nosotros podemos modificar este vector. Y aquí podemos ver los costos con los que nosotros trabajamos. Nosotros evaluamos, digamos, el esfuerzo del controlador, el off-track, digamos, el error de off-track general de toda la cadena vehicular, que es el del medio, y este primer costo, que fue el más importante, digamos, fue una penalización, ya que en el caso de los giros dentro de las operaciones agrícolas, el giro interno durante los giros en el cambio de tracks es una penalización para nosotros, ya que esto es un riesgo de colisión. Entonces, nosotros incluimos este costo como penalización. Al analizar esto, nosotros lo que variamos fue este parámetro que se llama W-step, tanto para casos de giro como para pasos de realineación. ¿Qué es este W-step? Entonces, cuando nosotros queremos modificar la combinación de pesos del escenario de giro al escenario de realineación, nosotros no podemos hacerlo en un solo instante discreto de tiempo, porque esto puede ser un salto demasiado brusco para el sistema y nuestro sistema pierde el control y se desestabiliza. Entonces, para hacer que ese paso sea lo más lento posible, pero que logre ser lo suficientemente rápido para llegar al valor deseado, nosotros implementamos este algoritmo básico, que es calcular en cada instante de tiempo n, la diferencia entre la combinación de pesos requerida, el goal, menos la actual. Wn es la que nosotros tenemos en este momento, menos la W goal es a la que queremos ir, ya sea la de giro o ya sea la de realineación. En cada uno de estos instantes calculamos este delta Wn, que es el error, digamos, en cada uno de estos pesos. Hacemos una sumatoria del valor absoluto de todos los pesos, y si es que este valor absoluto es superior a un threshold que nosotros le demos, muy pequeño, nosotros hacemos solo dos cambios. El primer cambio es quitarle al peso del tractor, siempre al peso del tractor le quitamos ese W-step que hayamos asignado. El RO de aquí es la dirección a la que le estamos quitando. Entonces, le quitamos ese W-step al tractor, pero al mismo tiempo debemos, le agregamos ese W-step y al mismo tiempo debemos quitarle ese W-step al elemento del vector W que esté más alejado del valor del goal. Este W sub i representa el valor que es más grande dentro del vector delta W. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Utilizando este parámetro de cambio de dirección. Este parámetro nos dice en qué dirección debemos quitarle, positiva o negativa.
Y dependiendo de eso, si es que le sumamos al tractor, tenemos que quitarle a este elemento. Si es que le quitamos al tráiler, le sumamos al tractor. Y así. Esto se realiza cada instante de tiempo hasta llegar a alcanzar el W goal. En el momento en que nosotros ya la diferencia entre el goal y el valor actual es menor que el threshold, nosotros asumimos que nuestro peso llegó a ser el ideal y esto se queda estático hasta que requiramos otra vez una variación en esta combinación de pesos. Estos son los resultados. Igual que en el paper anterior, lo que hicimos fue validarlo utilizando diferentes radios de curvatura en una trayectoria de tipo S. En este caso, no ocupamos trailers de tipo full trailer, estos son solo no estándares, porque esta propuesta fue justamente buscada para solucionar este problema de no estándar. Analizamos el caso entre 2, 4, 6, 8 y 10 trailers. Este es el caso de 10 trailers aquí graficado. Tenemos 3 diferentes caminos que hemos seguido dependiendo de los casos que estamos evaluando ahí. El camino en magenta lo que representa es nuestra propuesta, la propuesta de variar online el Virtual Guidance Point dependiendo de si es que estás en el escenario de giro o si es que estás en el escenario de realineación. El camino en negro, en cambio, bueno, el negro y el azul, ambos, utilizan la propuesta originalmente propuesta por el profesor Maciej, que es mantener el vector fijo desde el inicio. Independiente de la curvatura o el número de trailers, siempre va a mantenerse fijo. Entonces, en el camino en negro, en el camino en azul, lo que se decidió hacer es colocar el Virtual Guidance Point exactamente en el tractor, en el punto medio del eje del tractor. Significa que no nos interesa lo que pase con el resto de trailers. Y en el camino en negro lo ubicamos dependiendo de la tabla que habíamos visto acá. Dependiendo de esta tabla, nosotros le sintonizamos en un valor y lo mantuvimos fijo en ese valor para cualquier caso. Ahora, los resultados fueron los siguientes. Haciendo un acercamiento al último giro, que es el más crítico, nosotros podemos ver que el escenario, el peso del primer tractor como 1 y el resto en 0, es el peor, porque nosotros estamos obteniendo un giro excesivo interno que puede provocar la colisión con los árboles que se encuentren aquí. Ahora, esto no quiere decir que sea el peor en todos los sentidos, porque si es que observamos este escenario de acá de realineación, en realidad la curva azul es la que más rápido logra retomar la referencia después de un giro. Después, si es que analizamos el camino en negro, este camino logra disminuir esta penalización interna, pero es la que más tarda en realinear cuando termina el giro, perdón. Aquí podemos ver que casi termina de realinear cuando va a comenzar el siguiente giro. Y nuestra propuesta, en cambio, disminuye mucho más la penalización interna y está intermedia entre la curva azul y negra. O sea, se realinea lo más rápido posible. Ya. Ahora, otro de los problemas que debemos enfrentar en aplicaciones reales de esta clase de vehículos es el rechazo a perturbaciones y problemas con ruido en los sensores. Como ustedes van a ver cuando resuelvan la guía, van a ver que las estimaciones que nosotros obtenemos de la pose de los trailers pueden que no sean pueden que sean muy ruidosas. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es robustificar tanto la estimación como el esquema de control para evitar que el performance del lazo cerrado sea afectado por este tipo de cosas. Además de eso, nosotros en aplicaciones reales nos encontramos con problemas como el deslizamiento de las ruedas por el simple hecho de que el vehículo que, por ejemplo, estamos utilizando, el tipo de locomoción que tiene es skid steer, lo que quiere decir que cada motor controla una de las ruedas, pero estas ruedas están conectadas con entre sí, y lo que hace para girar es tener que deslizarse, y esto provoca un error durante el cálculo de la odometría del robot, así que estamos en realidad obteniendo lecturas falsas durante los giros. Además de eso, nosotros siempre vamos a tener incertidumbres en el modelado, más aún si es que estamos trabajando con modelos simplificados. Nosotros
no estamos considerando toda la dinámica involucrada en el sistema. Y en el caso de que nosotros estemos utilizando la dinámica, digamos, un modelo mucho más completo, nunca vamos a tener el conocimiento real del valor de los parámetros que requerimos en este modelo. Es por eso que una de las propuestas para robustificar este esquema de control en cascada es añadir un lazo de compensación en base a observadores de perturbaciones. Esta es una propuesta que ya había hecho el profesor Machay para vehículos no estándar, y para resolver justamente este último problema que dije, que es el incertidumbres en el modelo del tipo paramétrico. Pero nosotros lo que proponemos es resolver eso, además de los problemas de deslizamiento, errores errores en el ruido, de las mediciones, y algo muy importante que es el problema que les dije al inicio sobre el por qué tenemos problemas en la singularidad de la matriz de transformación J del modelo. Cuando nosotros trabajamos con vehículos de tipo generalizado, nosotros tenemos un mix entre junturas fuera de eje y junturas dentro de eje. Cuando están dentro del eje, nosotros no podemos, al momento de derivar el controlador, no podemos invertir la matriz J. Entonces debemos encontrar una manera de aproximar esta matriz inversa J para poder mapear la velocidad requerida por el último vehículo hacia el tractor. Para solucionar este problema de aproximaciones, por ejemplo, en el paper que presentamos en conferencia, el primero que les mostré, nosotros lo que hicimos fue asumir que el valor, la magnitud del L sub H, que debería ser 0, no es 0 en realidad, es 0.0001, un valor muy pequeño. Entonces, básicamente estamos aproximando ese valor para poder utilizar el mismo esquema propuesto por el profesor Machay. Pero esta aproximación va a acumular errores y dependiendo del número de trailers con el que estemos trabajando, esos errores acumulados van a hacer que el performance del control disminuya. Para evitar eso, existen otras aproximaciones que de igual manera no son perfectas y un mismo esquema de control propuesto para vehículos no estándares no va a funcionar de la misma manera que un esquema de control para generalizados. Entonces, nosotros lo que proponemos aquí es un observador de perturbaciones que incluya tanto las tres primeras que dije como esta aproximación como una perturbación, y en la cual nosotros podamos estimarla de manera online e incluirla en el diseño del controlador como un parámetro adicional de compensación. Entonces, en este esquema lo que nosotros podemos ver es, este es un problema que ya no ocupa el esquema de Virtual Guidance Point. Este es un problema de path following en reversa, en los que nosotros generamos una referencia, las velocidades y las posiciones que debe tener de referencia. Tenemos el outer loop aquí, que se llama Tracking Controller for Last Trailer. Tenemos el internal loop. Tenemos el bloque de escalamiento. Y añadimos a esto todo este loop adicional que es la compensación de las perturbaciones. En nuestro caso, nosotros decidimos utilizar un esquema que tiene dos etapas, digamos, una etapa que es un observador, una etapa que es un filtro estocástico y una etapa que es un observador no lineal, Este observador de aquí, de dos etapas, lo que nos sirve es para estimar la perturbación total, que incluye todas estas cuatro tipos de perturbaciones en una sola, que sería este F asterisco. Y esta de ahí va a ser usada por un bloque de compensación que, en base a la estimación de esa perturbación, calcula cuál es el valor de compensación que se le debe añadir a la ley de control normal, la nominal que ya habíamos utilizado, que es este epsilon de aquí. Cuando nosotros añadimos eso, nosotros estamos asegurándonos que estamos compensando o al menos reduciendo la influencia de estas perturbaciones dentro del sistema. Tenemos aquí algunos resultados preliminares de esto, en los que comparamos nuestra estrategia con la estrategia originalmente propuesta por el profesor Machay, adaptándola al problema de trailers generalizados, porque esta fue propuesta para trailers no estándar. Tenemos aquí, digamos, dos evaluaciones. En la parte de la izquierda, estas 6 gráficas representan el
el problema de compensación ante parámetros, incertidumbres paramétricas en el modelo. Y en la parte de la derecha, ruido en la medición. Entonces, en la parte de la izquierda, este es un vehículo de 2 trailers. Hemos analizado, graficado aquí el camino que siguió el tractor en verde. El último trailer sería el segundo y la referencia. Esta es una trayectoria con curvatura variable que tiene esta forma. Graficamos aquí las entradas de control y los errores de tracking de postura del último trailer. Como podemos ver, la primera columna son los resultados del controlador del profesor Maciej, en los que durante los giros existe un excesivo ruido o chattering en la señal de control, que también se puede ver en el error de tracking aquí. En cambio, en nuestro caso, añadiendo el esquema dual stage de 2 etapas, nosotros podemos reducir la amplitud de esas perturbaciones. Y en el caso del tracking, el error de tracking, podemos ver que es básicamente converge a 0. En el caso de los errores de medición, en la parte de la izquierda ya podemos ver cómo el camino seguido por el tractor no es tan perfecto como teníamos en la parte de la izquierda, ya que para mantener un seguimiento adecuado del último tráiler, el tractor necesita realizar movimientos bruscos, necesita moverse tanto para adelante como para atrás, para poder realinear su orientación y lograr que la trayectoria seguida por el tráiler sea exactamente la que queremos. Por esa razón, la curva en rojo y azul en esta gráfica de la izquierda no es exactamente no sigue exactamente la curva de referencia. En cambio, en la curva de aquí de la derecha, casi están sobrepuestas. Ahora es importante también que destaquen que casi al inicio de la simulación de la columna de aquí, existe este cambio de orientación y esto es producto del efecto jackknife. Si es que nosotros no compensamos, digamos, este tipo de errores, nosotros lo que vamos a provocar es este tipo de errores que se pueden ver en el error de tracking, en el que ahora la curva en negro, que es el error de orientación del vehículo, se mantiene en 3.18. Eso quiere decir que siempre está moviéndose 180 grados del valor de referencia en el que debería siempre estarse moviendo. Como esto es una simulación, esto puede ocurrir. Puede seguir el vehículo moviéndose y por eso después retomó la referencia y sigue moviéndose. Pero esto en realidad en la vida real no puede pasar, porque hubo una colisión entre el tractor y el vehículo cuando sucedió esto. En el caso de nuestra propuesta, nunca ocurrió esto. Siempre el vehículo se mantuvo siguiendo la trayectoria, ya sea que existió chattering en las señales de control, como en cualquier control robusto existe chattering, pero el sistema fue lo suficientemente robusto como para mantener al seguimiento del tráiler dentro de la referencia, sin que se desestabilice. Este es un trabajo que todavía no lo hemos terminado debido a esta situación. No hemos podido terminar las experimentaciones, entonces está todavía es un trabajo que estamos todavía realizando. Ya pasando a la parte de planeación, ya no solamente al control, nosotros recientemente, bueno, esto propusimos en mi última visita a Polonia, cuando estuve trabajando con el profesor Maciej. Este es un trabajo que realicé allá y recientemente lo aceptaron justamente en Computers and Electronics in Agriculture. Si es que desean revisar esta referencia, aquí está. Este es un trabajo en el que unificamos tanto la etapa de control como la de planeación de camino. Entonces, en este esquema, en la parte de abajo, el Motion Control Stage es lo que ya habíamos trabajado en los papers anteriores, en el que otra vez volvemos a ocupar el Virtual Guidance Point, variando los pesos, pero en este caso nosotros ya analizamos qué pasa con la curvatura de las trayectorias de referencia. Porque en los casos anteriores nosotros asumíamos que teníamos una curvatura de referencia y teníamos que acoplarnos a lo que esa trayectoria nos decía. Pero en este caso lo que nosotros estamos proponiendo es realizar la planeación de esta curvatura de antemano, teniendo en cuenta las restricciones del control. Entonces, lo que nosotros añadimos fue todo este bloque de arriba de Motion Planning,
que está dividido en dos etapas, digamos. La etapa de planeación de curvatura de ruta y de la ruta en sí, y la elección de la combinación de pesos para definir el Virtual Guidance Point, que a diferencia del trabajo anterior que fue heurístico, en este caso fue probabilístico. Es una optimización probabilística para encontrar el valor óptimo de pesos dependiendo del escenario que tengamos. Ahora, ¿cómo definir la mejor curvatura de referencia durante los giros al cambiar de un track a otro? Nosotros propusimos utilizar curvas superelípticas y un problema de optimización de estas. Entonces, nosotros podemos definir una superelipse de esta manera, una paramétrica, en la que tenemos tres importantes variables, digamos, de optimizar. Los parámetros A, B y C de esta ecuación de aquí, la ecuación 6. Estos parámetros son utilizados en un problema combinatorio de optimización que está abajo, en la ecuación 7, en las que analizamos el kappa máximo y el delta kappa máximo, que representan la curvatura del giro y la variación de esta curvatura máxima. En el esquema de aquí podemos nosotros analizar los perfiles de curvatura obtenidos al variar varios de estos, al variar estos parámetros en diferentes casos. Tenemos 6 casos variando A, B y C. Y en la parte de la izquierda tenemos la elipse resultante de variar estos parámetros con diferentes tipos de líneas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos obtener un perfil de curvatura que tenga la curvatura máxima mínima, pero que además el cambio de esta curvatura sea la más suave posible. Entonces, por ejemplo, si es que observamos el tipo de curvatura obtenida en el segundo caso, la línea segmentada con negritas, es la que obtiene la curvatura mínima. Pero esto no quiere decir que sea la mejor solución, ya que en los bordes, cuando va a comenzar y cuando va a terminar el giro, esta tiene un cambio demasiado brusco. Entonces, una mejor solución puede ser, por ejemplo, la curva sólida en negritas, que a pesar de tener un poco más, requerir un poco más de curvatura, también requiere un cambio mucho más suave para moverse desde el ángulo de 0 a 90 grados. Y esto me olvidé decir que estos perfiles representan el movimiento desde 0 hasta 90 grados. Eso quiere decir, este bloque en rojo, estamos graficando la variación en el ángulo desde el punto P1 al punto P2. Entonces, nosotros optimizamos la combinación entre estos parámetros ABC, dependiendo de ciertas restricciones que no están graficadas aquí, ya que, por ejemplo, el parámetro C no puede ser inferior a 2. Y los parámetros A y B dependen de la distribución de los árboles en el entorno. Dependen de D sub T y D sub C, que son las distancias entre los tracks, el diámetro del árbol y todas estas cosas. Entonces, tomando en cuenta todas esas restricciones, nosotros optimizamos los parámetros que definen la curvatura del giro. Y uno de los parámetros que no están, digamos, que no son todavía optimizados en este problema es este D sub L, que es la distancia en la que nosotros nos mantenemos en línea recta hasta comenzar un nuevo giro. Nosotros nos movemos del punto P1 al P2 con la curvatura dictada por este problema. Después debemos mantenernos en una línea recta hasta realinearnos y después comenzar otro giro. Esta distancia, digamos, de sub L es dictada por este problema de acá. Este problema de acá resuelve la generación de ruta para una operación de harvesting, de recolección de frutos. Entonces, nosotros propusimos 2 esquemas algorítmicos de generación de rutas. En rojo y en azul son 2 diferentes tipos de patrones digamos, de recolección, en los que las personas deben acoplarse. El vehículo se va a mover a lo largo de los tracks y va a generar una secuencia de transición de cierta manera, dependiendo del patrón que nosotros hayamos elegido. Ahora, esta secuencia va a depender de este parámetro que les comentaba, el D sub L, que hayamos elegido. Y ese D sub L se determina mediante una restricción de transición que es definida como se muestra en la ecuación 8, que básicamente depende
de la longitud total del vehículo de n trailers que tengamos, o sea, depende físicamente de cuánto mide toda la cadena vehicular, más el parámetro A, que es uno de los semiejes de la superelipse que habíamos optimizado anteriormente. Teniendo en cuenta esos parámetros, nosotros podemos decidir si el vehículo, por ejemplo, en la curva en rojo, comenzó en el track 1, podemos saber si es que el vehículo puede o no girar directamente a la curva 2, o si es que por esta restricción el vehículo solo puede girar a la curva 3 o puede girar a la curva 4 y así. Entonces, tomando en cuenta las restricciones de giro de los vehículos, se generan estas rutas. Estas restricciones básicamente sirven para disminuir el riesgo de colisión durante los giros y transiciones entre tracks. Una vez que nosotros ya definimos tanto la curvatura de los giros como la secuencia, nosotros analizamos un giro en específico que está graficado, por ejemplo, en esta figura de acá. Nosotros tenemos dos escenarios. El escenario en el que estamos saliendo en el que vamos a comenzar el giro, saliendo de un track, y en el escenario en el que estamos entrando al track. En cada uno de ellos vamos a requerir ubicar el Virtual Guidance Point en una diferente posición, ya que el espacio de maniobra para entrar en un track no es el mismo que para salir de un track. Entonces el Guidance Point va a estar ubicado, debería estar ubicado en diferentes posiciones. Entonces, como les decía, aquí ya no utilizamos una estrategia heurística para decidir cuáles son los pesos óptimos en cada uno de los casos. En este caso, implementamos una estrategia probabilística que consta de dos etapas. La etapa de clustering y la etapa de estimación. Entonces, la primera etapa está ilustrada en la parte de abajo. Lo que hace es generar de manera randómica con una distribución uniforme combinaciones de pesos dentro del vector W. Dependiendo del número de trailers en los que estemos trabajando, esta combinación, esto va a generar, digamos, muchas más combinaciones que otras. En este caso, estas gráficas de acá abajo, es una gráfica en 2D, pero eso no quiere decir que el problema siempre es una clusterización en 2D. Esto solo fue para propósitos ilustrativos, pero en realidad el problema puede tener n dimensiones. En este caso, nosotros podemos ver la distribución de los mejores resultados al hacer este sampling con una distribución uniforme. Nosotros realizamos simulaciones, digamos, un número M de simulaciones y obtenemos los mejores resultados en cada una de ellas. ¿Cómo seleccionamos cómo inferimos si un resultado es bueno o malo? Resolviendo este problema de optimización de acá, que es básicamente calcular en cada uno de los instantes de tiempo las distancias que existen desde cada uno de los puntos centrales de los ejes de los trailers hasta el árbol más cercano. Encontramos estas distancias sub 0 hasta sub n. De esas distancias encontramos el mínimo y la denominamos de safety, que es la mínima distancia, digamos que es la distancia más cercana que un segmento vehicular generó respecto a un objeto. Después, cuando nosotros obtenemos cada una de esas D-safeties para todo el periodo de simulación en el que comenzó el vehículo en la parte de la izquierda hasta la parte de la derecha, nosotros calculamos H de safeties, y después de eso encontramos la mínima de estas. Si es que esta de safety optimiza el problema 9, nosotros la añadimos como una posible solución al problema de clustering, siempre y cuando también cumpla con algunas restricciones de curvatura que no las agregué aquí por el espacio, pero además de esta optimización de distancia, también debe optimizar la curvatura generada por cada uno de los trailers, que debe ser inferior a la curvatura máxima permitida por el tractor. Una vez que ya obtenemos todo este conjunto de valores, bueno, que en este gráfico se llaman omega, todo el conjunto de mejores valores, nosotros podemos tener dos casos. Un caso en el que esta distribución de los clústeres no está balanceada, como el caso de la izquierda, o el caso balanceado de la derecha. En el caso de la izquierda es muy fácil, digamos, inferir que hay mayor probabilidad de encontrar la solución óptima
en el clúster mucho más oscuro y que tiene una población del 70%. En este caso, nuestra metodología elige este clúster y este centroide como la opción más probable para realizar, en base a esa, realizar la siguiente etapa, que es la etapa de estimación. En el caso de la distribución balanceada, nosotros tenemos varios clústeres distribuidos de manera equitativa. Digamos, la población de cada uno de estos clústeres es casi semejante. Aquí tenemos ejemplos de 23%, 22, 16, la sumatoria va a dar el 100. Entonces, la manera de elegir aquí no debe solo basarse en la población, debe basarse en realidad en la magnitud del costo sí que habíamos maximizado antes. ¿Cuál de ellos posee el costo el más alto de todos? De esta manera, en este caso, elegimos el clúster 3 como el más probable para encontrar una solución óptima. Y una vez que ya encontramos esta primera solución del clustering, lo que hace este sistema es realizar una etapa más basada en el mismo método que utilizamos en el clustering, que fue el mean-shift clustering, que básicamente hace que en cada instante, iterativamente, está recalculando la distribución de probabilidad de este clúster con nuevas muestras ampliadas randómicas, pero en este caso con una distribución normal. Ya no es uniforme, porque en este caso ya no requerimos del análisis en todo el espacio de combinaciones, sino solo dentro del vecindario cercano al clúster más probable. Este proceso se realiza de manera iterativa hasta encontrar la combinación que minimice el costo que teníamos acá de la distancia más las curvaturas. De esa manera nosotros nos aseguramos, digamos, de encontrar un costo óptimo que muchas veces podría estancarse en un óptimo local, pero nosotros después de hacer algunos análisis estadísticos, pudimos detectar que en realidad no tenemos problemas de estancación en mínimos locales. Esto se puede ver en esta tabla de la derecha en la que nosotros hicimos experimentaciones en diferentes escenarios. Esta tabla se debe leer de la siguiente manera. Nosotros variamos D sub h y D sub c, que representan el diámetro promedio de los árboles y el ancho del espacio de maniobrabilidad durante el giro, que se llama headland. Nosotros variamos esos dos parámetros y dependiendo del valor de esos parámetros tenemos un valor de safety threshold. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí, si es que nuestro ancho de headland es 5 y el diámetro promedio del árbol es 1.5, el threshold que tenemos que tener es 1.35. Significa que debemos lograr alcanzar distancias superiores a ese threshold. En el caso de 5,2, el threshold es 1.6. En el caso de 5,2.5, 1.85. Entonces, este es el valor que nos dice si es que logramos alcanzar distancias mayores a este threshold, aseguramos que la navegación es libre de colisión. Si no superamos el threshold, no podemos asegurar nada. Entonces, nosotros analizamos variaciones de estos con n igual a 10, 8, 6 y 4. Por ejemplo, en el caso con n igual a 6, cuando tenemos un headland width de 5, un diámetro de 2.5, deberíamos tener distancias superiores a 1.85. Pero esto no se logró, digamos, en este caso. Estos son los resultados estadísticos de probar 100 simulaciones, digamos, de este path planning. Y en las 100 simulaciones obtuvimos este resultado, en los que la media ni los valores máximos superan 1.85. ¿Qué pasa si es que analizamos el mismo caso, pero solo con 8 trailers? Tampoco. En este caso, digamos que uno de los valores atípicos logra superar el 1.85, pero esto no demuestra nada, ya que el resto de valores nunca superaron el 1.85. Pero ¿qué pasa si es que disminuimos los vehículos a n igual a 6? En este caso ya podemos asegurar que en este tipo de configuración y distribución de campo, nosotros al utilizar 6 trailers podemos asegurar una navegación libre de colisión. Ahora, esto no quiere decir que nuestra propuesta no funcione. Esto quiere decir que después de una etapa de optimización, no se puede asegurar que con esas restricciones y con ese número de trailers usted logre navegar sin colisión. Entonces, esto puede ser usado como ¿cómo se dice?
para saber cómo asignar los recursos durante las tareas de operación. Entonces se le puede decir a la persona que dirige el campo, usted con su configuración no debería utilizar vehículos que tengan 10 trailers, ya que va a tener mucha más probabilidad de generar colisiones mientras está moviéndolos. En cambio, nosotros podemos decirle que sí, en su distribución con n igual a 6, usted sí puede navegar sin ningún problema. Básicamente, en la figura de la izquierda, lo que se puede ver es los resultados gráficos de la navegación en diferentes casos, en 4 diferentes casos tomados de esta tabla, en los que se puede graficar la curvatura del último tráiler y la curvatura del tractor en los escenarios tanto de salida del track como de entrada del track. Y esta parte es ya básicamente la última, que trata básicamente de una etapa mucho más alta de la capa de navegación autónoma, que es el decision making y el road planning. Ya habíamos un poco tratado el road planning en el anterior paper al generar, digamos, los patrones de cambio de secuencia de tracks, pero eso es solo utilizando un vehículo, considerando que somos el único vehículo que navega en el campo. Pero como ya vimos en una de las imágenes del inicio, las tareas, digamos, de operación agrícolas pueden ser mejoradas en eficiencia si es que nosotros sabemos cómo ocupar de la mejor manera la maquinaria disponible. Normalmente, nosotros podemos ocupar 3, 4, 5 vehículos al mismo tiempo mientras estamos trabajando en tareas de recolección. Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí es una estrategia de cooperación multivehículo que supervise la generación de rutas de manera online durante la tarea semiautomática de harvesting de frutas. Porque como les decía, en el caso de harvesting de granos, esto es una tarea completamente autónoma que no requiere de la interacción con las personas directamente. En cambio, la interacción con personas en una tarea de recolección de fruta es muy importante, ya que la velocidad a la que nosotros nos estemos moviendo con el vehículo va a ser dictada por la velocidad en la que las personas estén recolectando la fruta. En este esquema de aquí nosotros podemos ver el problema. Básicamente, si tenemos este campo que no está a escala y estamos dividiéndolo el campo en áreas. Cada una de las áreas es cubierta por un grupo de trabajadores, recolectores, de los cuales cada uno de estos grupos tiene que tiene a su lado siempre moviéndose un vehículo con trailers en los que ellos van a colocar las frutas recolectadas. Ahora, debido a que la capacidad de carga de los vehículos no es infinita, en algún momento ellos tienen que regresar al centro de recolección, que en este caso es la estrella en azul, que es temporal. Nosotros llegamos a ese punto, descargamos las cajas que están llenas, nos cargamos con cajas vacías y retomamos la recolección. Durante ese transcurso de tiempo en el que el grupo de trabajadores no tenía ningún lugar donde depositar las frutas recolectadas, estamos perdiendo valioso tiempo. Entonces, existen propuestas ya en la literatura para resolver este problema mediante scheduling, pero estas propuestas no fueron planteadas para problemas semiautomáticos, sino para problemas automáticos, completamente automáticos. En este caso, nosotros requerimos la estimación de ciertos parámetros humanos para poder predecir el tiempo en el que un vehículo debería salir, un backup, un vehículo de respaldo debería salir, en este caso de este vehículo en negro. ¿En qué momento este vehículo debería ya comenzar a moverse para retomar la tarea de recolección del vehículo en rojo que ya está a punto de llenarse? Eso es un problema que hay que resolver, que es un problema de scheduling. Y además de eso hay que resolver el problema de cooperación entre ellos mientras están navegando. Hay que evitar la colisión entre ellos, ya que un vehículo de ellos no sabe si es que otro vehículo va a cruzar o no por esa ruta. Así que de por sí, a priori, deberíamos haber asignado rutas sin conocer la ubicación de los otros vehículos, pero a su vez también debemos tomar en consideración que durante la navegación puede haber algún cambio imprevisto y nosotros debamos hacer debamos recalcular la ruta. Así que esta propuesta
unifica estos dos esquemas centralizados y no centralizado de generación de ruta, dependiendo de la información local o global que tengamos. En la parte de la izquierda tenemos un ejemplo de cómo funciona este sistema en un ambiente simulado, en el cual tenemos 8 trailers trabajando. 4 de ellos están siempre activos, trabajando en 4 áreas, mientras 4 de ellos están esperando en este depósito temporal para, de manera predictiva, salir a completar las tareas de los otros, dependiendo de la estimación que tengamos de la productividad en cada uno de los tracks y del harvesting rate de cada uno de los grupos. Entonces, al final, el objetivo de esta cooperación entre vehículos es terminar la tarea de recolección de todo un campo en el menor tiempo, utilizando la menor cantidad de recursos, moviéndose, digamos, ¿no? Recorriendo la menor distancia y evitando el daño al suelo por el uso excesivo de maquinaria pesada, ya que al utilizar vehículos que poseen múltiples trailers, al cargarlos con fruto estamos aumentando el peso de todo el vehículo en sí y esto influye de manera negativa al impacto sobre el suelo. Hay que evitar ese tipo de cosas, así que esta estrategia de navegación que estamos proponiendo reduce el impacto al agregar restricciones de no repetición de tracks una vez que ya fueron cruzados. Entonces, esto reduce el impacto sobre el suelo. Y este es un trabajo que estamos todavía realizando. Fue el trabajo que comencé cuando viajé a Portugal en enero y que acabamos de enviarlo a un workshop. Y que todavía tenemos que completar, digamos, el estudio de esta propuesta y complementarlo con muchos más casos. Y bueno, eso es todo lo que puedo compartir con ustedes del trabajo que he realizado. Aquí les pongo algunos sponsors de nuestras investigaciones, incluyendo el gobierno de Chile, el Banco de Santander, que fue el que me dio el sponsor para viajar a Portugal, el AC3D, claro, y la Federico Santa María. Muchas gracias por su atención y si es que tienen alguna consulta, bienvenido. Excelente timing, Leonardo. Muchísimas gracias. La presentación ha estado muy buena. Me gusta también, sobre todo, esta linda foto que tienes de la universidad aquí con la resolución mejorada. Chicos, ¿preguntas para Leonardo? Ya. Miren, yo quiero aclararles una cosita, y es que ustedes han visto que el tema de Leonardo es complicadito. La cuestión está que un syllabus en robótica es más de un curso. Una especialización en robótica tiene más de un curso. Entonces, por ejemplo, para llegar al nivel que tiene Leonardo, que tiene Darío, Robert y otras charlas que ustedes van a ver acá, se necesita más que solamente este curso. Pero es para darle una idea de la integración de disciplinas que llevamos adelante, como Leonardo trabaja con sistemas de control, trabaja con inteligencia artificial, trabaja con procesamiento de información y demás, para integrar todo en una solución que tiene que ser viable a nivel teórico, a nivel algorítmico, tecnológico en general, con un foco en la industria. Muchísimas gracias, Leonardo, tu presentación está excelente. Yo luego, este video que generaste lo voy a subir al aula del curso, ¿sí? Y cualquier duda que tengan después, por si acaso, pueden escribirme a mi mail que está ahí en las diapositivas. Yo no lo veo a tu correo aquí compartido. Al inicio de la diapositiva está. Ah, ya, ok. Eso, no sé, señores, si hay alguna pregunta. Esta situación... Aquí veo que me están escribiendo en el chat. Déjame ver. ¿Te están escribiendo? ¿Por qué no? Sí, profe, soy yo. Ah, ya. Tengo una duda. A ver, no entendí. Pero ¿Escucha? al inicio me pusieron ahí, entendí algo nuevo de problemas con contenidos trailers. Están creo que preguntándome acerca de la guía 2, me imagino, de la estimación de los vagones. Y tiene que ser por chat privado, porque yo no lo estoy viendo. Sí, creo que es privado. Me confundí el escribir. Soy yo, profe. Ah, ya, Jorge. Ya. Leonardo, yo tomo la nube de puntos. La gráfica, estoy viendo la sección que toma. Ahí para detectar, para hacer el clúster de puntos determinantes, tú tomas un bounding box que corresponde a la sección donde debe estar el trailer. Déjame regresar a esa diapositiva.
Leonardo, Hay varios puntos fuera. tienes otro programa abierto funcionando. Ya. Ahí pueden ver. Ese. Ya. Que parece que era el chat, ¿no? Ok, a ver, ¿cuál es la pregunta que me dices? Para solo seleccionar el clúster en la parte que corresponde al mástil y al tráiler, es decir, a la sección del tráiler, a la parte frontal, creas como un bounding box, una zona de interés específica para no tener en cuenta a los otros. Ya, no es tan simple como eso en realidad, porque, por ejemplo, al inicio de la simulación, bueno, si cuando lo simules todo este GIF que estoy presentando ahí, hay unas personas que están caminando cerca de la zona del tráiler y del cilindro, y esos puntos detectados no son tan fáciles digamos, de eliminar, como solo asignando un boundary tan simple así. Debes utilizar estrategias robustas de clustering para detectar si esos puntos son parte o no de la línea que se está generando en esa nube de puntos. Porque básicamente la detección del cuerpo es una línea recta. Entonces debes utilizar estrategias que estimen el fitting de una línea recta. Y bueno, la nube de puntos en azul, esa sí es más fácil de detectar. Claro que hay que eliminar unos ciertos puntos que están ahí apareciendo de manera espuria. Pero la que está en magenta no es tan fácil como asignar eso que me estás diciendo. Pueden revisar en realidad la referencia que está ahí justamente en esta parte. Ellos realizan eso, sin considerar, claro, el cilindro, pero realizan de cierta manera una estimación robusta. El cilindro usando el radio es más fácil. El de cilindro sí, ese sí es más fácil. Ese es mucho más fácil de encontrar. Gracias, Leonardo. Dale. Consulta, chicos. ¿Alguna otra? Gracias, Jorge, por las preguntas. Ya. Leonardo. Nicolás. Yo tenía una consulta, pero estoy tratando de formularla bien, sobre el control con lo que mostrabas de los pesos, pero que era sobre... ¿podrías poner unas diapositivas más adelante, por favor? Y te digo, más adelante. Creo que era por ahí. La variación de los pesos online. Si no, vuelve atrás. Ahí. ¿Ya? No me quedó muy claro el direction of change. ¿Cómo o sea, entendí que elegías, o sea, le restabas el peso, ¿no es cierto? Al que te producía mayor error, ¿no es cierto? Sí. Pero al final de en cada instante n, tú estás determinando este delta WN, que es un vector que en cada uno de los elementos tiene un valor de error del peso actual con el peso que entonces, cada uno de esos errores, delta W1 hasta delta WN, tiene un signo. ¿Ya? Eso sí tiene un signo. Ese signo es básicamente el RO de aquí, la dirección. Entonces, si es que, por ejemplo, el WI representa al valor absoluto de ese elemento que tiene mayor error. Entonces, ahora, para determinar este RO, tienes que tomar ese signo, no solo el valor absoluto, sino el signo. Y dependiendo del W-step que hayas elegido que evite que el performance sea alterado, uno le resta o le suma el W-step. Pero, espérate, igual la sumatoria de todos tus WN... Eso sí es un valor absoluto. No, claro, pero la sumatoria al final tiene que igual ser igual a 1, ¿no es cierto? Sí, siempre. Esa condición siempre se debe cumplir. Ya. Ok. Ya. Muchísimas gracias, chicos. Estamos sobre la hora ya. El viernes tenemos otra clase, así que ahí vamos a continuar. Cualquier cosa, estoy respondiendo los correos con las consultas sobre la guía. Igualmente recordarles que todos los martes y jueves de 2 a 3 atiendo consultas, en el caso que necesiten también. Y nada, Leonardo, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación. Y eso, nos estamos viendo, señores, este viernes. Gracias, Leonardo, otra vez. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Leonardo. Chao, gracias. De nada. O sea,